ver cuando calcular las funciones trigonométricas, ¿verdad? O sea, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente para el ángulo cita, que me dicen que está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Me están dando por aquí una información importante. El ángulo está en el tercer cuadrante y cumple que seno da menos 2/3. ¿Ok? Voy a hacer un sistema de coordenadas. No es exactamente un círculo trigonométrico, o sea, no voy a hacer un círculo trigonométrico, pero sí voy a montar por aquí un sistema de coordenadas, donde por aquí está el X, por aquí está el Y, y voy a poner un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Sí? En realidad no estoy trabajando con círculo trigonométrico, entonces ese segmento, no importa si mide 1 o más que 1, de hecho, lo que va a depender más bien, lo que mide este segmento, es de la información que me dan del seno. Ok, vean la idea que voy a hacer. Hagamos pongámoslo en rojito. Y este como tal es el ángulo cita. Pero todo ángulo tiene un ángulo de referencia. Digamos que este es el ángulo alfa, que es el ángulo de referencia del ángulo cita. Digamos que es el ángulo más cercano al eje X. Voy a formar un triángulo con ese ángulo de referencia y nuestro eje X. Este triángulo lo voy a hacer rectángulo. Ok. Ángulo alfa como uno de los ángulos agudos del triángulo. Entonces yo digo, bueno, me están diciendo que seno de cita es menos 2/3. Yo sé que seno es opuesto a hipotenusa. Muy bien. Quiere decir que el opuesto, bueno, ahorita vamos a hablar de los signos, pero el opuesto tendría que ser 2, la hipotenusa tiene que ser 3, y ya casi vamos a hablar de los signos, porque en este caso, bueno, el signo quedó en el opuesto y van a ver que calza bien, pero no necesariamente es así. Entonces yo digo, bueno, seno de este ángulo cita es lo mismo que seno del ángulo de referencia, ¿verdad? Son iguales. Montando ese triangulito, ¿verdad? La diferencia es que, digamos que no son exactamente iguales, serían iguales si yo asumo o tomo que ese ángulo alfa es un ángulo de referencia en el tercer cuadrante. Entonces yo puedo trabajar con este triángulo, ese triángulo me va a servir para hacer el cálculo, y entonces voy a ver o voy a tomar este triángulo y voy a decir que el opuesto al ángulo alfa es este de aquí, y la hipotenusa es esta, y este es el adyacente a ese ángulo alfa. Entonces, por ahí me está diciendo que el opuesto tiene que ser 2. No le voy a poner signo todavía. Van a ver que, bueno, en este caso el 2 sí es el que lleva el signo negativo, ¿verdad? Y la hipotenusa dice que es 3. ¿Verdad? Esto lo estoy viendo de acá. Muy bien. Entonces, yo puedo encontrar cuánto mide el adyacente. ¿Cómo? Por Pitágoras. Por Pitágoras yo digo, bueno, el cateto adyacente al cuadrado más el otro cateto que mide 2 al cuadrado debe darme 3 al cuadrado. O sea que el cateto A al cuadrado, el adyacente al cuadrado, más 4 me debería dar 9. Ok, el cateto adyacente al cuadrado me tiene que dar 5, por lo tanto es raíz de 5. Vengo y digo, bueno, cateto adyacente es raíz de 5. Pero tengo que fijarme en los signos si estoy en el tercer cuadrante. Entonces yo digo, bueno,
Si yo me vengo aquí y digo, ¿cuál es la componente y de este punto? Yo sé que esto mide 2. Entonces esta medida del lado derecho también mide 2. Pero por la posición del ángulo que está en el cuadrante, yo sé que aquí en el tercer cuadrante las y son negativas. Por lo tanto, yo sé que aquí es menos 2. Entonces yo digo, no, pero lo opuesto entonces es menos 2. Pero bueno, aquí calzó que lo opuesto era menos 2. Tal y como lo vi o lo marqué aquí directamente. No necesariamente es así porque recuerden que en una fracción el menos se puede poner arriba o se puede poner abajo en el denominador también. Entonces todo depende. Y después me pregunto, bueno, el cateto adyacente me dio raíz de 5. Raíz de 5 es la longitud. Pero en la posición del tercer cuadrante, las X son negativas. Entonces, yo digo que el adyacente es menos raíz de 5. O sea, digamos que aquí respeto los signos del cuadrante en el que estoy trabajando. Una vez que tengo eso, voy a limpiar un poquito aquí. Ok. Una vez que yo tengo eso, ya yo puedo calcular todas las demás razones trigonométricas. Y decir, bueno, ya yo sé cuánto es coseno. Voy a poner seno otra vez, aunque seno es el que me están diciendo. Seno de ese ángulo, cita es menos 2/3. Ese fue el que me dijeron. Pero ya puedo encontrar todos los demás. Coseno, ¿qué es? Adyacente entre hipotenusa. El adyacente mide menos raíz de 5. La hipotenusa mide 3. Puedo encontrar tangente. Tangente es opuesto entre adyacente menos 2 entre menos raíz de 5. Eso es 2 entre raíz de 5. Lo ven, ese es un caso en donde si me hubieran dicho que tangente da 2 entre raíz de 5, pero que estamos en el tercer cuadrante, yo tomo los valores positivos, pero en el tercer cuadrante, tanto el opuesto como el adyacente tienen que dar negativos y les tengo que cambiar signos. ¿Lo ven? Porque hubo un menos que se canceló en el opuesto con el adyacente. Muy bien. Los demás son relativamente fáciles, porque cosecante es el inverso de seno. Recuerden que cosecante es 1 sobre seno. Es decir, hipotenusa sobre opuesto. Eso es menos 3 medios. Darle vuelta a esta fracción. Secante es lo opuesto a coseno. Ahora, secante es 1 sobre coseno. Entonces es darle vuelta a la fracción de coseno. Y cotangente de cita es lo opuesto a tangente, ¿verdad? Cotangente es 1 entre tangente. Entonces es igual darle vuelta a la fracción que me representa la tangente. Y ya resolví lo que me están pidiendo, ¿verdad? Ya a partir de seno, sabiendo el cuadrante en el que estaba, yo puedo encontrar todas las demás funciones trigonométricas de ese ángulo cita. ¿Por qué era importante que me dieran el cuadrante? Porque seno es negativo en dos cuadrantes distintos. Ahora, seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrantes. Entonces, si a mí no me hubieran dicho en qué cuadrante estoy, tenía dos opciones. ¿Ok? Y entonces es necesario tener esa información adicional. Me la tienen que decir. Me tienen que dar de alguna forma en cuál cuadrante es en el que estoy trabajando. Ok, vamos a resolver otro ejemplo similar.